El informe de Contraloría en relación al campo Zingue generó bastante ruido, incluso ese informe habla de indicios de responsabilidad penal, se lo envió a la Fiscalía General de la Nación y entre otros fue mencionado, además del señor vicepresidente de la República, el ingeniero Wilson Pastor, ex ministro de Recursos Naturales No Renovables. Ingeniero, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación y aclararnos y venir a aclararnos algunas dudas. Y comienzo por lo primero. De las cosas que se menciona es que una hija suya es funcionaria de la empresa beneficiaria de este contrato. A su criterio, y le pregunto de forma muy respetuosa pero directa, ¿le parece bien que una hija suya forme parte de una empresa que fue beneficiaria con un contrato con el Estado ecuatoriano? Gracias por la invitación primero. Encantado. Señor Carlos. Mire, para poder dar un criterio de valor sobre ética hay que tener todos los elementos. Porque caso contrario es muy fácil dar la muerte a la honestidad. ¿Cuáles son esos criterios y elementos? Mire, el contrato del campo Zingue fue suscrito el 30 de abril del 2012. Y hay un proceso previo de negociación, periodo precontractual, en el cual primero presentan las ofertas, se negocia el sobre uno, se abre el sobre uno, se abre el sobre dos, forman el equipo de negociación y luego el Comité Especial de Licitación, al ministro le dice, es conveniente este contrato, le recomendamos que adjudique. En ese periodo se definen las condiciones económicas del contrato, se definen todas las reglas del juego del contrato, luego viene la firma del contrato, que ya no es del ministro, sino de la Subsecretaría de Hidrocarburos. Y posteriormente viene la ejecución del contrato. Mi hija entró a trabajar en la compañía Gente Oil luego de la firma del contrato, en la ejecución. Nada tuvo que ver la compañía Gente Oil, ni en la negociación hasta la suscripción del contrato. La compañía operadora Digoil, que era socia 60% con Gente Oil, donde luego trabajó mi hija, esa es la que negoció el contrato. Los negociadores que estaban con los negociadores nuestros, sentados en la mesa, eran ellos. No era nadie de la compañía Gente Oil. Luego de la firma del contrato, que es un mes después de la adjudicación, por parte de la subsecretaría, entra a trabajar mi hija como directora administrativa financiera de la empresa. El mundo es de percepciones. ¿No se pudiera crear una percepción entonces de que tenían ya relaciones y que lo único que hizo fue entrar a trabajar luego de la adjudicación? Bueno, eso puede pensar la gente mal pensada, pero en lo objetivo, el hecho de que haya trabajado mi hija o que trabaje luego del... ¿Sigue trabajando? Sigue trabajando en la empresa, ¿verdad? ¿En qué ha perjudicado al Estado? Ella tiene derecho de trabajar en la empresa que quiera. Okay. Pasemos, objetivamente, ¿en qué ha perjudicado al Estado? Pasemos a otro tema. Dentro del informe de Contraloría se establece de que existe una sobreexplotación, que se ha explotado más del 240% hasta el 2016, cuando esto tendría que haber estado en una proyección de 20 años y que con eso se benefició a la empresa y que los informes, a pesar de que estipulaban e indicaban esta sobreexplotación, no se llegó a renegociar las tarifas. A ver, vamos por partes. La ley de hidrocarburos en el artículo 16 señala que el objetivo de los contratos es descubrir más reservas, producir más. ¿Para qué vienen las compañías? Para invertir y producir más. Es un absurdo, ¿verdad?, que vengan a no descubrir, que el objetivo sea solamente me descubra esto, lo demás no. Un absurdo total. Habían 2.400.000 barriles en ese campo. Ese campo no había sido explotado durante 15 años, muerto, porque producía solo 150 barriles. Viene esta compañía y en lugar de 27 millones de dólares que se compromete a hacer en el contrato, invierte 4 veces más, 124 millones de barriles de dólares. En lugar de que produzca 150, llegó a producir varios miles de barriles, hoy está produciendo 3.000 barriles, es decir, 20 veces más de eso, ¿verdad? Y ha descubierto 5 veces más de reservas. ¿Eso es malo para el país? ¿Por eso nos van a glosar? No es por eso que nos quieren glosar, de verdad. El fondo del asunto es que supuestamente el equipo negociador calculó una tarifa que debió de haber sido menor. Esa es la objeción. Y para hacer eso, gente que no conoce la industria calcula como si producir petróleo es abrir un tanque de agua
Usted sabe el caudal por minuto y se vacía el tanque. En el petróleo, como usted sabe, el petróleo sale por la presión interna del yacimiento como una botella de agua de Wittig. Sale y después declina, 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 y nunca se produce en los 20 años de contrato todas las reservas. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de la Contraloría? Cuando hay más reservas, la tarifa es menor, obviamente, porque hay más producción, más ingresos y la tarifa debe ser menor para rentabilizar la empresa. Pero estábamos hablando de reservas confirmadas, no estábamos hablando de no, reservas. De reservas, el contrato hablaba de reservas confirmadas. 2.04. Y descubren 11.700.000. ¿Eso es malo? ¿No es para eso que pero se llama las inversiones? Pero lo malo, para poderlo entender, en beneficio de la ciudadanía, ingeniero, y usted es el técnico, yo hago preguntas que traslado de acuerdo a la inquietud. Entiendo. Pero lo malo no es encontrar más reservas, pues evidentemente. Lo malo es que a mayor cantidad de reservas sí tengo que renegociar una tarifa para que el Estado ecuatoriano se beneficie. Y en ese sentido no se renegoció tarifa, dice el informe de Contraloría. Pero ese no es el argumento de la Contraloría, con todo respeto, ingeniero Carvajal. El argumento de la Contraloría es que se han producido 5 millones de barriles. Y al haber fijado una tarifa más alta de lo que ellos quieren, de $33.5 en lugar de 32.5, multiplicando el dólar, que supuestamente ha sido más alta la tarifa, estamos con un perjuicio de 5 millones de dólares. No es el argumento, es el... Lo voy a citar textualmente. Entonces, lo que sí dice la Contraloría es que como la tarifa debió ser menor, de acuerdo a sus cálculos, ¿verdad? Multiplicado por la producción mayor que ha habido, también hay mayor perjuicio para el Estado. Eso es otra voz. Ya, pero le voy a citar textualmente. Dice, la sobreexplotación alcanzó 244%. Y a pesar de que la contratista anualmente informó sobre sus cifras de explotación, la Secretaría de Hidrocarburos nunca tomó acciones para renegociar la tarifa. Pero mire, ¿me permite lo que acaba de leer? Sí, sí, claro. Sobreexplotación. Cuando usted tiene más reservas, produce más, pues no sobreexplota. Si tiene pocas reservas, produce menos. Si tiene más reservas, produce más. Respecto a lo que se había estimado antes del contrato, se produce más, no se sobreexplota. Es un criterio negativo. Ahora, también dice la Contraloría que detectó en su examen que el equipo negociador del contrato calculó la tasa interna de retorno sin un sustento legal. Solo el 80% y no el 100% de las reservas probadas remanentes oficializadas en este pozo entraron en el contrato previsto para 20 años de adjudicación. Mírenlo, ahí es la demostración más clara de la ignorancia. ¿Cómo se hace una evaluación de un proyecto, de una rentabilidad? ¿Cómo se hace? Hay que calcular en el tiempo, ¿verdad? Cuántas reservas hay, qué producciones va a haber, qué inversiones va a haber, y sale una tasa interna de retorno que debe ser razonable, ¿verdad? Para fijar la tarifa. Esa tasa interna de retorno, ¿sabe cuánto le calcula el equipo negociador? A 19.2%, 19.2 tasa de 19.4, creo, si no me equivoco. No, 19.2. La Contraloría, con todo ese cuestionamiento, calcula 19.1. En 20 años, ¿usted cree que hay que meter juicio a alguien porque ha estimado una décima de punto menos en un contrato de 20 años con inversiones que han superado 4 veces las previstas y con reservas que se han descubierto más? Es un absurdo que desconocen estos caballeros. No hay cómo calcular una tarifa sin una tasa de rentabilidad razonable. Usted habla de desconocimiento. Desconocimiento. Pero también ha hablado usted de persecución. He hablado de difamación, que es por el caso de mi hija. De difamación. Están difamando a mi familia y a mi persona sobre la base de un supuesto de que mi hija intervino en la negociación, ella estuvo de acuerdo con la negociación, se benefició ella no es ni accionista, es una empleada. ¿Usted piensa seguir acciones legales en relación a este tema? Por supuesto. Vea, señor Rabascal, si usted no tiene integridad, ¿qué tiene? Si no tiene integridad, si no respetan a una persona ahí, y el de su absolutamente. Ya. A ver, hay otro aspecto del informe. Dice, lo primero que detecta la Contraloría es que el Comité de Licitación de Hidrocarburos, no voy a leer las iniciales porque la gente no va a entender, de la 10ª ronda petrolera dispuso a la Secretaría de Hidrocarburos la elaboración de los documentos precontractuales sin la certificación del mapa de bloques petroleros 2011 que da el Instituto Geográfico Militar. Ya, mire. El mapa, ¿verdad?, desde el área donde va a trabajar la compañía. Y esta compañía, este mapa ya fue objeto, este contrato ya fue objeto de otra licitación anterior, en la cual un grupo de compañías petroleras trabajaron.
Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad de contratación petrolera en este caso? Coge el mapa anterior, que es idéntico, y presenta antes de la convocatoria. Pero contrariamente a lo que dice la Contraloría, no era necesario, no era obligatorio contractualmente, antes de la contratación, antes de la presentación de oferta de la convocatoria, tener este contrato. Sin embargo, para la presentación de ofertas, como aquí le puedo indicar y dejar esta documentación, el contrato, el área del contrato es idéntica el área del contrato del contrato anterior que había con el actual. Son 3.440 hectáreas. ¿En qué se perjudica el Estado? ¿En qué se perjudica el Estado cuando se tiene el mismo hectareaje? Porque un formulismo no se lo cumplió, que no era necesario, sino antes del inicio del contrato, no antes de la convocatoria. Le puedo leer, no le quiero aburrir con lo que dice el reglamento el instructivo de contratación petrolera. No es obligatorio la presentación del mapa certificado. Es obligatorio antes de la presentación de oferta, y así lo hicieron, y es del misma área. Pero, sin perjuicio de lo que usted me está mencionando, hay otro argumento que utiliza la Contraloría. Es que a pesar de las recomendaciones del equipo negociador, la empresa no tenía certificaciones referentes a su financiamiento y sin embargo se llegó a firmar. Señora, ahí sí que me hace reír la Contraloría. Yo estoy citando a la Contraloría, por si acaso. Mire, la única exigencia que tiene la ley para que respalde una oferta es la garantía de fiel cumplimiento, la garantía de seriedad de oferta, de $100.000. Se la presentó. No le voy a traer con documentos aquí para presentar como una fiscalía. Se la presentó. Luego, se tiene además como garantía de seriedad de oferta y de cumplimiento del contrato el 20% de las inversiones que se ha comprometido la compañía. Presentó una garantía de $5 millones. Posteriormente, pidieron el comité y el equipo negociador buscó las fuentes de financiamiento de esta compañía, y es el Banco Santander de España y un Banco de México. Están los documentos ahí, pero la mejor garantía con lo que tiene el contrato es que invirtió $124 millones en lugar de 27. No está endeudada, nadie no ha robado a nadie, es plata de ellos. De manera, ¿dónde está la insolvencia de la compañía? Es un absurdo. Bueno, no se habla de insolvencia, ¿no? El informe no habla de insolvencia. No, pero que no ha presentado... Los certificados de financiamiento. Están los presentados certificados. Ya, pero estamos hablando sobre hechos en la realidad. Aquí estamos hablando que el tema de contrato para la suscripción se tenía que presentar la certificación. Eso fue presentado antes de la adjudicación. En cuanto a las pólizas de seriedad de oferta y cumplimiento del contrato. ¿Cómo puedo yo adjudicar un contrato sin esa garantía de seriedad de oferta? Pero ellos no hablan de las fianzas, ellos no hablan del seguro de fianza. Las fuentes de financiamiento. Ellos hablan del certificado de financiamiento. Una cosa es póliza de seriedad de oferta, póliza de cumplimiento de contrato, y otra cosa es financiamiento. Las pólizas que he hecho mención son requisitos de la ley para la contratación pública. El financiamiento es poder yo comprobar mi posibilidad de tener acceso a financiamiento o cartas compromisos de bancos o instituciones financieras internacionales o nacionales. Es el Banco Santander y el Banco de México el que son los avales del financiamiento que presentan antes de la terminación del análisis del sobre 2. Ni siquiera cuando ya entran a negociar la oferta, antes. Ok. Ahora, en este tema de la tarifa, le pregunto... ¿No se está produciendo de pronto aquí una confusión? Porque Petroamazonas, por ejemplo, para los campos menores está estableciendo una reducción de las tarifas por la estructura de costos también, y eso hace que se diga, a lo mejor hoy tenemos tarifas más bajas, que ya se anuncia para los campos menores, y en este campo eran tarifas que están por encima de esta media, más aún cuando se encuentra más volumen de extracción por las reservas que se encontraron más allá de lo confirmado. Mire, Petroamazonas produce 410.000 barriles y tiene un costo de $18. Esta compañía produce 3.000 barriles y tiene un costo de $22 o similar. A mayor reserva, a mayor producción, menor costo. Usted no puede coger y decir, es deficiente una empresa porque produce a $4 y la otra a 10, si tienen reservas mayores la segunda que la primera. Tiene que estar en relación a las reservas y a la producción. Pues. Es demagógico. A la potencialidad del pozo. Pero claro, pues por favor, esta compañía tiene un costo exactamente, le voy a decir, esto lo saco de la Secretaría de Hidrocarburos, $18.29.
por barril, incluido costos operativos y amortización. Muchas veces Petroamazonas no incluye la amortización que ha hecho desde atrás, muchas veces, no siempre. Ha bajado, sí, los costos, pero ha bajado ¿por qué? Porque está utilizando en lugar de diésel para generar energía, el gas que antes se quemaba. Está siendo más eficiente. Eso es lo que está pasando. Pero hablar de que es una compañía más eficiente porque tiene menor costo, no necesariamente en el petróleo, depende de las reservas que tiene y de la productividad de los pozos natural que tiene. Pero en el caso de este contrato, permítame que yo le haga conocer una verdad, porque se habla por todo lado y algunos expertos, inclusive de la industria petrolera que han trabajado, al igual que unos expertos que nunca han trabajado, señalan que estos contratos son negativos para el Estado, en general, no solamente el de esta empresa Singue o del contrato Singue. Mire, cuando bajan los precios perjudican a todos, perjudican a la contratista y perjudican al Estado, reciben menos ingresos, ambos. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién se perjudica más cuando bajan los precios? En este contrato, la que se perjudica más es la compañía, y le voy a demostrar legalmente. Con un precio de $40, que es hoy día el precio, el margen de soberanía que tiene la ley es, como se dice, la regalía que primero le dan al Estado, 25%, $10. Luego se recupera el Estado los costos de transporte, pues hay que pasar por el oleoducto. Luego hay que darle al ECORAE, a la región amazónica, $1. Por disposición. Por disposición legal. Deducidos los $40 del precio, menos los 14 que ha recibido, queda un ingreso disponible de $26, que no alcanza a pagar la tarifa. Eso es verdad. Queda una deuda de $7, ¿verdad? Luego tiene que pagar un impuesto a la renta a la compañía, y la compañía, de la diferencia entre los precios de la tarifa y el costo, tiene que pagar el impuesto a la renta, que es $1.15 por participación laboral, $1.43 por impuesto a la renta, el Estado, y la compañía se queda con $5, ¿verdad? Si yo sumo todo lo que recibe el Estado, son $14, $13.63. ¿Cuánto recibe la compañía? $5. ¿Cuál es la repartición? $73 del Estado, 27 la compañía. Y estos $7 de deuda, si no sube el precio del petróleo, hay que pagarlo. Nunca se paga. Ah, no se paga. Nunca se paga. Si es que el precio del petróleo no sube y termina el contrato, no se lo paga. Entonces eso no termina siendo un pasivo contingente, tendría que subir el precio del petróleo. Es un pasivo contingente que solamente se convierte en deuda si el precio del petróleo sube. Y en este caso, para poder pagar esa deuda, durante los 10 años que restan de contrato 15, el precio promedio tiene que estar sobre $60. Hoy estamos en 40. Déjeme terminar esta razonamiento. Entonces, pero sí tiene un problema. En un minuto que ya se me terminó el tiempo, sí tiene problema este contrato, también hay que decirlo. ¿Cuáles son los problemas? Que perjudicada la compañía se inhibe de invertir, pues porque todo se va a deuda, le siguen acumulando la deuda. Entonces tienen que encontrar una solución, que no es fácil. Encontrar un contrato, cualquiera que sea el nombre, o mantener el mismo, en el que se logre aproximadamente la misma distribución de la renta a favor del Estado y que las compañías inviertan. Porque en caso contrario, la Contraloría vendrá en 5 años a decirle, vea, ¿por qué no mantuvo este contrato? Si nunca iba a pagar la deuda de la compañía, porque el precio no ha subido. Hay que tener mucho cuidado cuando se hablan las cosas, y yo personalmente, que soy amigo del ministro, le he informado de que es posible renegociar, de mutuo acuerdo siempre, pero que el asunto va a ser complicado. Usted estaría, y con esto termino rapidito, ¿sí o no? Sí. ¿Usted estaría de acuerdo que en las próximas rondas se cambie la modalidad de contrato de participación a prestación de servicio, considerando que los precios del petróleo perjudican más a los operadores y contratistas? Yo estoy de acuerdo en que para una licitación puramente exploratoria, este contrato es muy duro, demasiado duro, que tiene que hacer un contrato de participación. Eso creo yo que es más conveniente. En cuanto a este contrato, hay que renegociarlo, si quieren, llamándolo de otra forma, pero manteniendo la estructura. Ingeniero Wilson Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Como siempre, las conclusiones siempre serán de ustedes.